ayer les dejé que revisaran este tipo de ecuación diferencial y con este cambio de variables, no sé si lograron llegar a algún tipo específico. ¿Alguien llegó a alguna ecuación diferencial No, conocida? ¿No? Podría ser, bueno, una que se pueda resolver con separables al final. Ajá, correcto. Al final a eso, o mejor dicho, en eso caemos, en que con este cambio de variable, este tipo de ecuación diferencial nos lleva a una de variables separables. ¿Y alguna restricción que haya encontrado? Que B no sea igual a 0. Correcto. Esa es la restricción. Entonces, vamos a indagar en el cambio. Vamos a aplicar tal y como lo habíamos hecho ayer. D de U es A de X más B de Y. Si despejo para dy, tenemos que d de u menos a de x sobre b es dy, ¿verdad? De aquí la restricción que b no es cero. Eso para que lo tengamos pendiente. Salud. Entonces, de aquí, reemplazo en la ecuación diferencial y miren a lo que vamos a llegar. Tenemos du menos a de x, b de x. Esto es igual a f de u. Entonces, noten que si dejo la ecuación diferencial y trato de acomodar todo, esto me va a quedar bien, me queda así y despejo o trato de llevarla a variables separables, ¿verdad? Y ahí ve, podemos notar que en efecto es de variables separables. Variables separables. Eso es lo que me interesaba mostrar, tal y como su compañero lo dijo en su participación al inicio. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta de esto hasta el momento. Luego faltan los otros cambios de variable, que ahí es donde nosotros no tenemos restricción, ¿verdad? O sea, no tenemos ni noción de cuál es, porque a mí me pueden dar el cambio de variable o no me lo pueden dar. Entonces, si no me dan el cambio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Más o menos son las mismas ideas de cuando ya tenemos cambios predeterminados. ¿Preguntas? Buenas tardes, licenciado. ¿Por qué en el denominador es b de x? En realidad lo que hago es que esto lo pueden ver ustedes como una fracción. Estoy reemplazando el d de y aquí, arriba. Entonces, si solo lo reemplaza, lo ve así. Si no lo quiere ver como una fracción, como que fuesen números, sino que quiere manipularlo tal cual sería la onda del cálculo, entonces hay que derivar el cambio respecto de la variable x. Al final va a llegar a la misma historia. Yo prefiero verlo algebraico. Toma usted el dy y tal como lo hacíamos en cálculo 2, usted lo reemplaza aquí. Al reemplazarlo, si se fija, aparece una b en el denominador, ¿verdad?
Entonces, esa b va a multiplicar al de x, digamos. Entonces, usted lo ve aquí, de ahí multiplico por b todo, entonces el b aparecería acá. Y separo los diferenciales. Gracias. Check. Lee, Sí, cuéntame. tengo una duda respecto a la manipulación que hacemos normalmente en la clase. Ujú. Tengo entendido que la notación d de y sobre d de x, o sea, es una notación como tal, no es una fracción. Correcto. Entonces, ¿por qué podemos hacer esas manipulaciones de usarlo como fracción? En esencia es algebraico. O sea, vaya, por ejemplo, quiero que se quede con esta última expresión de acá. Ok, Entonces, si yo me voy a la parte estricta del cálculo, ujú, entonces yo tengo esto. Yo tengo de y de x igual a f de ax más by más c, ¿verdad? Y tengo el cambio de variable u igual a x más by más c. ¿Sí? ok, sí, correcto, Si yo derivo esto respecto de la variable x, entonces tengo a más b de y de x, ¿verdad? correcto. Sí, despejo para el diferencial. 1 sobre b de u de x menos a igual a de y de x. ¿Sí? Sí, correcto. Yo reemplazo esto ahí en la ecuación diferencial. 1 sobre b de u de x menos a igual a f de u. Ujú, ¿Sí? sí, Multiplico por b. sí, ya se llega a lo mismo, ¿cierto? Ajá, correcto. Entonces, algebraicamente, quizás, vaya, se lo voy a poner así. Es tipo cuando ustedes les explicaron a despejar ecuaciones. A ustedes les dijeron, esto está sumando, pasa a restar. Esto está dividiendo, pasa a multiplicar. Así le dijeron, Ujú, pero no es correcto. correcto. Entonces, yo Sí, les se hace digo, la misma operación. hagamos una manipulación algebraica. No, Ujú, tratemos de verlo como que fuese una manipulación algebraica y me ahorro todo lo del cálculo, porque al final yo ocupo llegar aquí. ok. Por Entonces, eso. desde el punto de vista estricto del cálculo, licenciado, está malo, pero No, con no, no fines está malo. prácticos es No, útil. desde el punto de vista del cálculo yo no estoy haciendo nada indebido, porque usted en cálculo 2, por ejemplo, Ujú, cuando decía, vamos a tomar el cambio u igual a la tangente inversa de x, ¿qué hacía usted? sí. Derivar. Ajá, decía, de du es de x sobre x cuadrado más 1. Correcto. Entonces estoy tratando los diferenciales que tengo en ecuaciones como tal, aquí, tal cual lo hacíamos en cálculo 2. Eso hice. Mire, d de u, ¿qué es d de u? Es a de x más b de y, Ujú, cálculo 2. correcto. Pero a mí me interesa este diferencial, entonces trabajo con el diferencial Ok. y hago reemplazos de diferencial y todo. Entonces, siento que es más manejable verlo desde el punto de vista de diferenciales a irme con las derivadas. Ok, muchas gracias. Dele. ¿Alguna otra duda? Jóvenes. No, le. ¿No? Bueno, vamos a revisar entonces. Bueno, lo otro que les decía son los cambios de variable, ¿verdad? Que nos van a hacer falta. Que eso pues lo vamos a revisar. Ya en la parte práctica porque no hay una recetita como en estos, que son cambios de variable conocidos. Ya sabemos nosotros, identificamos, es de tal tipo, entonces procedemos a hacer los cambios, ¿verdad? Entonces, eso para que lo tengamos pendiente. Por ejemplo, esta ecuación diferencial.
Determine la solución general. Por ejemplo, tenemos esta de acá. Entonces debemos identificar qué tipo de ecuación diferencial estamos trabajando primero. Como de todas las que hemos visto, ¿cómo que se les ocurre? No sé si le ven alguna forma por ahí. Tal vez así como está no sea tan, pero si hago un arreglito por acá, tengo dt minúscula igual a menos un tercio, no, ya le puse el menos, siempre voy a dejar más aquí. Ese no importa, ese signo olvídenlo. Solo lo quería separar y lo hice diferente. Más t más 1, 3 t cuadrado. Ese más olvídenlo. ¿Todavía no logra identificar algún tipo de ecuación diferencial que se parezca? Creo que Bernoulli. Ajá. ¿Por qué dice usted que Bernoulli? Porque si sepa, bueno, tiene una forma de lineal, solo que al final justamente la variable dependiente tiene un exponente de la menos 2, como algo así parecido a lo que Ajá, pasa en Bernoulli. correcto. Entonces, así tal cual su compañero se los identificó, nosotros podemos identificar, se parece lineal, pero como dijo él, al final tenemos exactamente esto. Y dice usted, ecuación de Bernoulli. ¿Cuál es el cambio que usábamos para Bernoulli? ¿U igual a qué? 1 menos n Ajá. sería u igual a t 1 menos 2. A la menos 2. No, 1 menos 2 Ajá, o sería sea, t a la qué. a la 3. Correcto. Ajá, te da la 3. Entonces, como les dije yo, no soy partidario de hacer fórmulas, sino procesos. En este caso, ¿verdad? D de U es 3t cuadrado de t. Tal cual lo hacíamos en cálculo 2, yo voy a multiplicar por lo que necesito toda la ecuación diferencial. Entonces voy a multiplicar toda la ecuación diferencial por eso. Si multiplico toda la ecuación diferencial, tengo 3t cuadrado de t menos t al cubo igual a t más 1. Si aplico el cambio, d de u de t menos u es igual a t más 1. Y miren, lineal de primer orden. Y ahí ya la podemos resolver. Entonces, ¿quién es nuestro P de t aquí? Menos 1, Ajá, menos 1. Vamos a plantearlo tal y como lo habíamos aprendido de las lineales. Entonces, menos t. Entonces, u es e a la menos integral, ¿verdad? O sea, a la t. Por c más integral de t más 1 e a la integral. Miren. Y ahora, esto lo integramos por partes. Tal vez recuerdan que esta lineal ya la habíamos resuelto.
y nuestra solución sería t al cubo, porque es el cambio, igual e a la t por c más e a la menos t menos 2. Si lo quieren multiplicar o no lo quieren multiplicar, ustedes saben que eso es indistinto. Esa sería la solución. ¿Preguntas? ¿Jóvenes? No le. No, licenciado. Bueno, vamos a revisar otra. Por ejemplo, miren esto. ¿Forma de qué le vemos a eso? Siempre tenemos empezar con el descartar, ¿verdad? A variables separables, lineal de primer orden, será inexacta. Y usted dice de repente, esta se parece a tal, boom, entonces intente. Esa parece de no Bernoulli. Ajá. ¿Cuál es su motivo por el cual dice usted que podría ser Bernoulli? Ojo, podría ser. Bueno, la variable dependiente en este caso es X, ¿no? Es Y X la la variable dependiente. independiente ¿Por qué? y ¿Por Y qué es la dependiente Y? X. X es la dependiente porque tenemos justamente la notación primada en X. O sea, el de X de Y, ¿verdad? Correcto, de X de Y. Y luego ya el coeficiente que ya tiene, bueno, lineal casi en Y, tiene un X al cubo. Entonces esa sería la variable dependiente a la enésima potencia. Pues. Repítame eso de lineal en X. Bueno, creo que no me estoy dando a expresar correctamente, no en esta parte, pero considero que esa última sección de X al cubo coseno de Y, si se pasa al otro lado, quedaría algo de la forma f de Y por X a la enésima, que en este caso n sería 3. Entonces se podría resolver por Bernoulli con X, con un cambio de U igual a X a la menos 2. Correcto. Entonces, lo vamos trabajando así como su compañero nos sugirió. Ya le puse un menos donde no era. Ahí, el cambio me dice él, U igual X a la menos 2, ¿verdad? El diferencial. Y ahora multiplico toda la ecuación diferencial por esta expresión. Dos cosas no de Y. Aplicamos el cambio. Tenemos el P de Y, que es el que ocupamos nosotros. Como 2 entre Y, la integral. Dos logaritmo natural del valor absoluto de Y.
Y e a la menos 2 logaritmo natural del valor absoluto, c más integral de 2 coseno de y, e a la 2 logaritmo natural del valor absoluto diferencial de y. Y de aquí, y a la menos 2, c más integral de 2 coseno de y a la 2 d de y. Y miren, integramos por partes eso último, ¿verdad? Integramos por partes, tengo 2y cuadrado, coseno de y, es 4y, 4, 0. La integral del coseno es el seno, la integral del seno menos coseno, y aquí nos quedaría menos seno. Más menos, más. Ya tenemos la integración por partes. Esto es y a la menos 2, c más 2y cuadrado, seno de y, más 4y coseno de y, menos 4 seno de y. Y concluimos x a la menos 2, y a la menos 2, c más 2y cuadrado, seno de y, más 4y coseno de y, menos 4 seno de y. Esa sería nuestra solución. Cheque. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Jóvenes? No le. Vamos a revisar otra. Sería la número 3. Y' es igual a 2xy x entre y a la 2, y cuadrado e a la x sobre y a la 2, más 2x cuadrado e x sobre y a la 2. Soy ahí. ¿Y esa como de qué tipo será?
No, no se les ocurre nada, alguna. Lick, tal vez exacta o probando, bueno, tengo una idea, ¿no? Tal vez probando si es exacta. Yo hice lo que El de- hicimos en el de- el que detalle, era... ujú. El detalle es que los problemas que estoy tomando, aunque se pudieran hacer por otro camino, me gustaría que pensaran en uno de los cambios de variable posibles. O sea, si esta es exacta o no es exacta, me gustaría que pensaran más bien no en eso, sino en un cambio de variable que me pueda servir. ¿Y por qué? Esta función tiene una característica, quiero que se fijen en ese detalle. Por ejemplo, Podría ser de coeficientes homogéneos, ajá, correcto. ¿Por qué dice usted que es de coeficientes homogéneos? porque el grado, bueno, al pasar el denominador arriba, quedaría como de grado 2 la función. ¿Cómo así? Eh, mm, es que no sé cómo explicarlo. O sea, su corazonada es, coeficientes homogéneos. Sí, Ajá, ahora he leído un poquito yo entonces. Para alimentar la corazonada pasa algo. Fíjense en los parámetros. Fíjense como que ustedes cambian la X y la Y por un parámetro. Como por T. Usted viene y dice, aquí está T y T. Entonces arriba tengo un T cuadrado. Aquí no le hago caso porque se va a simplificar. Luego, aquí tengo T cuadrado, T cuadrado, T cuadrado. Cambiando la X y la Y por T. Entonces, el T cuadrado que tengo arriba se va a simplificar con el T cuadrado que tengo abajo. Entonces, al final, si yo reemplazara la X y la Y por las mismas variables, solo que con un parámetro, esta división me queda igual. No sé si me entienden. Si no, les voy a mostrar algo. Ayer se los mencioné. Aquí lo tengo a mano. Ayer yo les dije, miren, con las de coeficientes homogéneos pasa esto. Tal vez se acuerdan. Miren esto. Esta era una ecuación diferencial de coeficientes homogéneos. Entonces les dije, nosotros podemos sacar el t a la alfa de cada una de ellas porque es el mismo, ¿verdad? En una ecuación diferencial de este tipo. Y cuando ustedes las dividen, ¿qué pasa? Me queda igual. ¿Me explico? Entonces ahí ustedes están de frente a una ecuación diferencial de coeficientes homogéneos. ¿Me explico? Entonces, una manera es, usted ya la tiene, las dos funciones divididas, o sea, no la tiene en esta forma, sino que tiene al diferencial de x, o sea, tienen a x' o a y' despejado, usted va a tener esta fracción o su recíproco. Al final, no importa cuál tenga, esta expresión es lo mismo que esto. Entonces, eso solo lo cumplen ecuaciones diferenciales de este tipo. ¿Me explico? No sé si pueden ver que esta función cumple exactamente lo mismo. Si usted cambiara la x por tx y la y por ty, entonces el t cuadrado del numerador se va a simplificar con el t cuadrado del denominador. Esa es una manera de ver que sí es de coeficientes homogéneos. La otra es hacer el reemplazo, identificar m y n y probar la característica, pero eso nos hace perder tiempo. Entonces lo que quiero es que ustedes aprendan a identificar funciones sin hacer tanta álgebra, sino que lo hagan por simple inspección. No sé si me captaron la idea. Sí, Lick. Yo sé. Entonces, una vez que ustedes identifican, es de coeficientes homogéneos, ya sabemos qué hacer, ¿verdad? Entonces recuerden, tenemos dos posibles cambios de variable. Tenemos el cambio de variable a x, expresarlo como un parámetro por y, o a y expresarlo como un parámetro multiplicado por x. En este caso particular, esta fracción que está aquí me está dando el parámetro, me está diciendo el cambio que tengo que usar. Voy a usar el cambio x igual a un parámetro por y. Entonces,
trabajo los diferenciales. D de X es igual a U de Y más Y de X. Entonces voy a acomodar de tal manera que yo pueda cambiar la variable en mi ecuación diferencial. Entonces, Lic, ¿sí? ahí no es y de u. Así, ¿verdad? Esta. Gracias. Entonces tengo y cuadrado más y cuadrado e a la u cuadrado más 2 u cuadrado y cuadrado e a la u cuadrado d de y igual a 2 uy al cuadrado e a la u y el de x lo cambio por u de y más y de u. Miren. Y ahora solo trato de agrupar porque tengo diferencial aquí y tengo este diferencial. Y cuadrado e a la u cuadrado, 2u cuadrado, y cuadrado, e a la u cuadrado, menos 2u cuadrado, y cuadrado, e a la u cuadrado, d de y igual a 2u y al cubo, e a la u cuadrado d de u. Estas dos expresiones son opuestas. Ahí son opuestas esas dos. Y nos quedaría y cuadrado 1 más e a la u cuadrado d de y igual a 2u y a la 3 e a la u cuadrado d de u. Entonces d de y sobre y es 2u e a la u cuadrado 1 más e a la u cuadrado d de u. Y miren, tal y como lo habíamos dicho ayer, al utilizar el cambio de variable en una de coeficientes homogéneos, llegamos a una de variables separables. Entonces integramos. Al integrar notamos que la derivada del denominador está aquí, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva al logaritmo natural del valor absoluto de y igual al logaritmo natural de 1 más e a la u cuadrado más e. Y solo cambio la variable u por lo que corresponde. U es x entre y. Más e. Y esa sería nuestra solución. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, cuando son homogéneas, licenciado, siempre se tiene que ver la forma de hacer un cambio de variable. ¿Cómo? Cuando son homogéneas, o sea, en este caso se daba la situación de que esta ecuación era homogénea. Entonces, siempre se tiene que ver el cambio de variable correspondiente. No siempre. Ya le voy a mostrar uno en donde da igual qué cambio utilice, no existe. Aquí particularmente uso el cambio por el exponente que era x entre y, pero no siempre, no es necesario pensar, miren, siempre se va a hacer el cambio. Bueno, por ejemplo esta, miren, para que más o menos me agarren la idea. Creo que es la número 4.
2x cubo y cubo de x menos 3x cuadrado y cuadrado. Aquí me equivoqué. Aquí la potencia de la x no va. Ahí es 3x de cuadrado. No sé si identifican que es de que es de coeficientes homogéneos. Sí, Lick. ¿Sí? ¿De qué grado son Sí. las funciones? Grado 3 se puede Ajá. cuando se inserta un parámetro. Ajá. Este sale grado 3 en la primera, en el diferencial de x, Ajá. a m, por así decirlo. Y en el otro, pues x y y está multiplicando, entonces también se vuelve grado 3 el parámetro. Correcto. Está muy bien, ¿verdad? Esa es una. Si ustedes despejaran y tuvieran el diferencial despejado, o sea, tienen de x de y o de y de x, van a llegar a que si ustedes meten el parámetro, como me lo dijo usted, se va a simplificar. Entonces identifican que es de variables separadas. Perdón, que es de coeficientes homogéneos. Entonces, en esa particularmente, da igual el cambio que hagamos. ¿Cuál es la de ustedes que es? ¿Será que expresamos a x en términos de y o a y en términos de x? En este caso, miren, tienen la libertad de escoger cualquiera. Pero en ocasiones la ecuación diferencial les dice, ah, usa este. Lick. ¿Sí? Entonces siempre se agarra la variable que sea más, ¿cómo decirlo? Que nos beneficie a nosotros. O sea, sea más fácil el X o el Y. A veces es difícil ver eso. En el caso anterior, pues casi era obligatorio, ¿verdad? Para evitar tener una fracción en el exponente. Pero aquí, por ejemplo, no es que nos beneficie, prácticamente lo hacemos al tanteo. Decimos nosotros, ah, pucha, la última vez que lo hice fue tal, ah, bueno, voy a probar esta. Casi al tanteo, no hay una regla. Pero ojo, ¿verdad? En ambos casos debe suceder que la ecuación diferencial se reduzca a variables separables. Si quieren, probamos la que no hemos usado, la de y. Solo por probar. Vamos a ver a dónde llegamos. Y igual a ux. D de y nos queda u de x más x de u. Reemplazo todo eso. 2x cubo u al cubo x cubo de x menos 3x u cuadrado de x cuadrado u de x más x de u igual a 0. Hago la misma historia. Aquí me queda menos 3 x cubo u al cubo d de x menos 3 x a la 4 u cuadrado d de u igual 0. Aquí puedo simplificar. ¿Sí? Y aparte puedo extraer el x al cubo. Entonces, voy a sacar más bien ese 2, porque me va a quedar un 2 aquí, miren. Voy a sacar el 2, x al cubo, y me queda 1 menos u al cubo. D de x menos 3 x a la 4 u cuadrado d de u igual a 0. Ahora, Lick, ¿sí? ese último u cuadrado no sería u al cubo. ¿Cuál último? Este. No. Mire. Aquí. Y este viene del 3x u cuadrado, x cuadrado, que es la y cuadrado que está aquí arriba.
¿Se fijó? Sí, ¿Estamos bien? sí. Ahora separamos. Al separar tengo 2 de x sobre x menos 3u cuadrado, 1 menos u cuadrado de u igual a 0. ¿Bien? El x a la 4 lo divido y luego divido este término. Entonces, este es cubo. Entonces ahí tengo lo que necesito. Integro. 2 logaritmo natural del valor absoluto de x. Este integral, pues, tengo el diferencial. Entonces me va a quedar más logaritmo natural de 1 menos u al cubo igual a c. Y solo cambio. Y entre x. Y ahí. Ahora, habría que ver qué pasaría si tomara el otro cambio de variable. Habría que ver. Pero deberíamos llegar a algo similar o algo algebraicamente equivalente. Entonces, ahí, por ejemplo, utilicé ese cambio. Pero quiero que sean un poquito más estrictos con su ojo. Voy a regresar a la ecuación diferencial. Bueno, pero antes, no sé si tienen alguna pregunta de este. Así como está resuelto. Lee quería ver en la parte que hizo multiplicar u por dx más x por du. Ajá. Esto. Sí, me perdí en esa parte. Ajá. ¿Que se lo explique o lo quería ver usted solito? Sí, que me explicase cómo llegó a menos 3x a la 4 por u al cuadrado. Ajá. Lo que hice fue distribuir este factor por este. Si se fija, 3x al cubo, ¿verdad? U cuadrado por u es u al cubo. O sea que tengo menos 3x cubo, u al cubo y un de x. Ese está aquí. Y de ahí, menos 3x cubo, u cuadrado. Cuando lo multiplico por esta x, me queda menos 3x a la 4, u cuadrado de du. Eso. Gracias. Y de ahí el resto solo separé, operé estos dos, me quedó un 2, lo saqué de común, me queda esto y lo fui trabajando. Cheque. Esta era de coeficientes homogéneos. Quiero que se fijen en la ecuación diferencial. La voy a traer. Esa es la ecuación diferencial del inicio. Voy a expresarla haciendo los arreglos para que vaya apareciendo lineal. Vamos a ver. Ahora voy a dividir toda la ecuación diferencial entre este factor. Y ahora
Este es cubo. Y ahora es lo mismo. Es la misma ecuación diferencial. Esta última. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Y qué tipo de ecuación diferencial es esta? O mejor dicho, ¿qué camino tomarían para resolver esto? Bernoulli. Ajá, el Bernoulli. ¿Cuál sería el cambio? O igual a y a la que Y al cubo. y al cubo. Vamos a intentar resolver esto usando Bernoulli. Entonces voy a copiar la ecuación diferencial. No es obligatorio que siempre anden pensando en de qué otra forma se puede resolver, pero sí deben valorar e identificar la ecuación diferencial como tal. Bueno, aquí la tengo. Entonces, vamos a resolverle, vamos a ver qué pasa con la solución que ya tenemos. Diferencial. Ya saben. Miren. Estoy ahí. Y ahora U es esto es X, C más 2X U y la U es y al cubo. Miren, esa es la solución que acabamos de obtener usando Bernoulli. Esta es la solución que obtuvimos nosotros usando coeficientes homogéneos. Dos funciones que en esencia pareciera que no tienen nada que ver, ¿verdad?
La pregunta del millón es, ¿y entonces, profesor? Miren, dos métodos distintos, dos soluciones diferentes. En su evaluación tienen que tener cuidado. Ustedes, no es que en el caso, bueno, en el caso de selección, ¿verdad? Más que todo, verdadero y falso, ustedes tienen que saber que una ecuación diferencial no necesariamente se va por un solo camino. Pueden ser varios caminos. Los caminos me dan problemas diferentes, ¿verdad? Obviamente. Entonces, algebraicamente, ambas tienen que ser equivalentes. Tengan cuidado con los software también. Hay muchos software que les resuelven la ecuación diferencial y lo han estado utilizando y luego empiezan a haber un montón de reclamos porque dicen, ah, mire, la solución que me da a mí es esta. Sí, está bien. Y la solución que a usted le sale es esta. Entonces, le sale la opción, no está la solución en la lista. Entonces usted, porque le salió una y no la que usted tenía, usted toma la opción, ah, no, no está la solución en la lista y le sale malo. Entonces tenga mucho cuidado, ¿verdad? Para evitar contratiempos e impases de esta forma. ¿Sí? Entonces sería interesante que tratáramos de llevar esta forma a esta. Pero eso se lo voy a dejar para mañana. Por cierto, mañana tenían feriado, ¿verdad? ¿Jóvenes? Teníamos. Sí, tenían, porque vamos a tener clase. Según la autónoma, tenemos clase. Entonces, mañana vamos a tener clase a las 3 y yo voy a complementar los temas de la semana. Y para que comencemos bien la próxima, ¿verdad? Para que la próxima lo hagamos en base a calendario. Recuerden que ya hoy se les aperturó la tarea. Ya pueden entrar. Revisen porque hay una tabla de distribución de ejercicios por número de cuenta. Entonces ya pueden comenzar a trabajar. Van a tener tiempo. Tienen hasta la próxima semana para presentar esa tarea, ¿verdad? Cheque. Solo son 4 problemas para ganar puntos de tarea. Pero no es suficiente 4 problemas para sus evaluaciones, ¿verdad? ¿Estamos? Creo que el foro se les va a habilitar, si no me equivoco, mañana. ¿O ya se habilitó? No, mañana, no recuerdo. Voy a revisar, revisen el campus, porque ya la tarea y el foro se van, la tarea estoy casi seguro que se habilitó. La tarea sí se habilitó, el foro es mañana. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, con el foro, la historia también ya saben, cualquier duda que tengan, me escriben y yo les explico por medio del grupo, ¿verdad? De cómo era la historia de los foros, cómo llenar los foros. Ahí tienen un video. Un compañero se tomó la molestia de ayudarme a hacer un video y él les dice ahí qué deben hacer. Colocar en el asunto el número de ejercicio y cómo deben hacer al momento de colocar el problema, ¿verdad? Para que no vayamos teniendo problemas. Si deciden acatar alguna otra regla que estaba en el plan didáctico de cómo, en la programación didáctica, perdón, de las otras formas de presentar el problema del foro, también, ¿verdad? Si ocupan que les repase eso, me avisan. Cheque. Entonces, yo voy a dejar en la última parte de esta página cómo algebraicamente llego de aquí a acá. Pero eso no lo voy a hacer con ustedes, sino que ustedes lo intentan y cuando reciban el PDF, ahí lo van a ver. Cheque. Ya mañana continuamos resolviendo ecuaciones diferenciales de este tipo para cerrarlas de primer orden mañana y con el complemento que tengo preparado para ustedes. Cheque. Gracias. Bueno, Lick. Cuídense, Gracias, Lick. nos vemos mañana. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Buenas No se les tardes. olvide, Gracias. a las 3 mañana, bien comidos. Vamos a usar el mismo link. Sí, el mismo. Vamos a utilizar el mismo, no le pare. Muchas gracias. Dele, hombre. Cuídese, hasta mañana.